Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Bienvenidos a esta edición recopilatoria de los Talent Talks by Busap, en la que rescataremos algunas de las cuestiones sobre recursos humanos que hemos ido lanzando a nuestros invitados durante todo este año. Comenzaremos este podcast especial con Enrique Iniesta, director de Desarrollo de las Personas en Grupo Picolín, Olga de Miguel, actual directora de Gestión de Personas en Orbea, y Belén Badía, Chef People and Culture Officer en Uriac. Eva Blanco, Public Affairs de HP, con quien hablamos sobre talento. ¿No? ¿Cómo podemos retenerlos? ¿No? Porque cada vez más las personas, ¿no? Y tenéis más de 1000 personas que trabajan, ¿no? en Picolín, pero cada vez más las personas buscan un camino hiperpersonalizado, ¿no? Escucha, que el camino de Paul sea por aquí, con esto, con lo otro, ¿no? Con 1000 personas, con más de 1000 personas, ¿cómo lo podéis conseguir esto? Pues también es una cuestión muy interesante, Paul. Está claro que tiene que haber unas condiciones mínimas absolutamente irrenunciables, innegociables, que son, por supuesto, la seguridad, la estabilidad, si la puede ofrecer la compañía, un proyecto de futuro, y eso tiene que ser universal para todos, ¿no? Hay unas condiciones mínimas, que no sé, habláramos de Maslow y tal igual, ¿no? Pues los escalones inferiores de la pertenencia, ¿no? Tienen que estar ahí, y eso es universal para todos. La seguridad, por ejemplo, en el puesto de trabajo. Nosotros que tenemos fábrica, tenemos a 500 compañeros que están constantemente con máquinas. Caray, la seguridad no se puede negociar, y eso es para todos, ¿no? A partir de ahí, a medida, ¿no?, que subimos hacia la autorrealización que nos dicen los libros, ahí es donde se empieza a apuntar lo que tú dices, Paul, que es el que cada uno pues tiene sus triggers, ¿no?, sus detonantes de compromiso y de estar a gusto con la compañía. Preferimos, y seguro que estamos de acuerdo, Paul, el término de fidelizar, ¿no?, de comprometer a la gente en el buen sentido y que sigan pensando durante mucho tiempo que el proyecto por el que ficharon en una primera ocasión sigue estando vivo y que les sigue interesando continuar con nosotros, ¿no? Y es todo un arte, Paul, es complicado. Seguimos aprendiendo día a día para buscar las mejores fórmulas. ¿Cómo conseguís, ¿no?, retener este talento, ¿no? En parte, supongo, por los valores de la empresa, pero ¿por qué, ¿no?, vuestros equipos hace tantos años que están trabajando en Orbea, ¿no? ¿Qué tiene Orbea en su ADN que hace que sea, pues como un imán para poderse quedar a trabajar? Bueno, a mí no me gusta hablar de retener talento, porque ¿Vale? el talento al final o lo motivas o se motiva o se va, ¿no? Yo creo que Orbea tiene el engagement principalmente en el producto, porque muchos de las personas que trabajan en Orbea tienen mucho engagement con el mundo de la bicicleta, y eso, evidentemente, para ellos es no venir a trabajar, es venir a disfrutar, ¿no? Por otro lado, creo que, como te decía al inicio, en nuestra propia forma jurídica, somos una empresa que es muy abierta, no tenemos despachos, gerencia se sienta un día aquí y otro día allí. Somos una empresa en ese sentido muy abierta, y además yo creo que se aprende mucho porque al ser tan transversales, tener una estructura más plana, puedes participar en cualquier proyecto. Hay mucha promoción interna, tenemos personas, perfiles de ingeniería que se incorporan en montaje y acaban en puestos de responsabilidad, y eso es súper atractivo. Y luego, por otro lado, yo creo que somos gente seria que nos reímos mucho. Entonces, hay muy buen ambiente de trabajo, hacer bicicletas es súper satisfactorio, no pueden ir, porque algunos me dicen, no, el producto ayuda, tal. Sí, claro, el producto ayuda, pero aquí hay que venir todos los días a currárselo. En el área de personas y en los equipos, o sea, entonces, ¿cuál es el éxito de Orbea? Yo diría que el éxito de Orbea es la gente que trabaja en ella. A nivel de, la captación de talento a veces acostumbra a ser, pues, un dolor de cabeza, ¿no?, para las grandes empresas. Sí. Pero me gustaría saber en vosotros cómo os diferenciáis,
con otras empresas para poder hacer esta captación de talento, teniendo en cuenta pues, las nuevas generaciones, sus nuevas inquietudes y un poco todo lo que tienen encima de la mesa? Yo creo que hacemos un esfuerzo importante por explicar lo que hemos hecho en todas partes, ¿no? Ya sea por conferencias, por redes sociales, etcétera. Pero también hacemos un proceso de selección diferente. Hoy, antes de esta entrevista, he estado con un candidato que estábamos comiendo con el candidato y estaba muy sorprendido de que estuviéramos comiendo, ¿no? El que tiene que ser su futuro jefe y yo misma. Claro, conocer a las personas a través de una mesa, de una entrevista, es difícil porque el candidato está vendiéndose en ese momento, nosotros también, y nosotros vemos el proceso de selección como un flirteo, ¿no? O sea, tienes que ver a esa persona y tienes que verla en momentos relajados, en momentos donde, bueno, está comiendo algo, te pide cierta comida, se acaba relajando y mostrándose tal como es, ¿no? Y yo creo que nos diferenciamos en esto, en el proceso de selección, cuando entran en cómo los tratamos. Yo siempre digo que, y mi jefe decimos que la mejor medición es el brillo de los ojos, y más cuando llevábamos mascarillas, solo les veíamos los ojos, ¿no? Porque las sonrisas, me acuerdo que muchos proveedores me decían, es que todos sonreís, cuando entro en Uriac la gente sonríe. Claro, de repente, mascarillas, dices, entonces no sabemos si la gente sonríe, pero es que sonríes por los ojos, hay un lenguaje, y si los ojos te brillan y te sonríes, es que la gente está disfrutando, ¿no? Y otra cosa, yo creo que hay muchas empresas que el reto ha sido el teletrabajo, el smart working y tal, y nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para que la gente venga. Si empezó la pandemia en marzo, nosotros les explicamos en mayo que ya podían venir y que era más seguro estar en Uriac que estar en un supermercado, porque teníamos todas las medidas de prevención que se podían haber. No teníamos casos, o sea, realmente estamos muy contentos porque no teníamos casos, porque teníamos mucha distancia y tomábamos medidas. Y desde mayo del 2020 nosotros, la gente ha estado acudiendo. Por supuesto, nos ha ayudado a entender que se puede teletrabajar y puedes hacer, como dice la palabra, smart working, ¿no? Y si necesitas pues, concentrarte, etcétera, pues puedes ir a casa. Pero nosotros ya nos dimos cuenta antes de la pandemia que el índice de ocupación de la gente ya era un 70%, un 30% la gente está o de viaje o en su casa o haciendo recados varios, etcétera. Entonces, nosotros creemos mucho tendemos a la presencialidad porque la gente necesita relacionarse, necesita colaborar, necesita hacer cosas con los demás. Entonces, damos esa flexibilidad de poder hacer tu trabajo de alguna manera, pero lo que no queremos es regular la flexibilidad, que es como contradictorio. Pero que consigue, pues, ostras, que HP forme parte de su día a día, ¿no? ¿Cómo conseguís captar este talento desde HP? Supongo que desde... Bueno, es un poco lo que explicaba al inicio, ¿no? Yo creo que tenemos esta cultura de compañía que yo creo que hace que HP sea un sitio atractivo para trabajar, ¿no? O sea que tenemos una relación muy estrecha con las universidades de donde sabemos que podemos conseguir el talento que necesitamos o los perfiles que necesitamos. Tenemos mucha relación con ellas. Obviamente en Cataluña la UPC es una de nuestras universidades de referencia y tenemos muchísima gente que viene de allí. Pues tenemos una cátedra con la UPC, ¿no? Con los que estamos haciendo colaboraciones constantes, pues por ejemplo con todos los temas de 3D y de fabricación aditiva. Pues nosotros queremos que los ingenieros e ingenieras del futuro piensen en 3D. Hablando de temas educativos, ¿no? Una de las cosas que vemos es que a veces faltan perfiles femeninos en estos puestos técnicos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo la educación puede jugar a mejorar este gap que nos podemos encontrar, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que conocemos como las siglas STEM, ¿no? Que es Science, Technology, Engineering, Maths. Parte de Science tenemos muchísimas más mujeres que hombres en casi todas las disciplinas de ciencia pura, ¿no? Lo que es biología, medicina, etc. Tenemos muchísimas más mujeres que hombres, pero en cambio no están en los puestos de dirección, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ahí un problema también. Y en cambio, en lo que es ingeniería, tecnología y matemáticas, tenemos menos mujeres, tenemos muchísimo. En ingeniería hay algunas disciplinas que es dramático, telecomunicaciones, informática, etc. Hay muy pocas.
Esto no es nuevo, esto lleva hace muchos años que vemos que está pasando. Lo vemos que somos las empresas de tecnología y evidentemente en las universidades estamos colaborando y participando en muchísimas iniciativas para conseguir que esto cambie, pero aquí hay un tema de base, hay un tema cultural, hay un tema de lo que es el currículum escolar, ¿no? O sea, los motivos pueden ser muchísimos, y por eso digo que podríamos estar hablando muchísimo rato, ¿no? Pero si hablamos de educación específicamente, yo creo que hay mucho por hacer todavía en las escuelas, ¿vale? La carrera de magisterio no es una carrera de ciencias, ¿vale? Las mates todo lo que se está enseñando está súper bien, pero no tiene este foco en tecnología o en programación o en lenguaje computacional, que es algo súper útil, que no te ayuda no solo a aprender a programar, que es una de las cosas, sino a pensar mejor, a solucionar problemas. Es algo que se podría aplicar en todas las asignaturas. Entonces, el sistema educativo creo que tendría que ser muchísimo más abierto y flexible, formar mucho mejor a los profesores, ¿vale? Muchísimo mejor, para que estuvieran al día. Han de ser los primeros. Se encuentran muchas veces con alumnos que saben mucho más que ellos, ¿vale? Y esto puede ser un problema según cómo te pille, ¿vale? Currículums muy cerrados y muy estrictos que no te pillo. He hablado porque nosotros organizamos el HP Codewars, como sabes, y hemos hablado mucho con los profesores que traen alumnos a participar al HP Codewars, y muchos nos dicen, es que esto lo hago yo en mi tiempo libre, porque no hay manera de meterlo en el currículum de la escuela. O sea, no hay manera de meterlo, que vean que esto es algo esencial, igual que aprendemos catalán, castellano o inglés, pues deberíamos aprender todos lenguaje computacional, ¿no? Desde pequeños. No todas las escuelas están ahí, y a nivel de administración pues se van haciendo cosas, pero no estamos ahí, ¿vale? No estamos ahí y vamos muy lentos. Todos los cambios están pasando de manera muy lenta, ¿no? Entonces, como decía James Rock una vez que hablaba con él, es que no hemos entrado en el siglo XXI todavía, y estamos a mitad del siglo XXI casi ya. O sea, llevamos un cuarto de siglo y todavía estamos con educación del siglo XX, ¿no? O sea, la pandemia ha ayudado a mucho, pero aún no estamos ahí, ¿no? Entonces, porque los números en la universidad no suben de mujeres. Entonces, no nos podemos permitir una sociedad diseñada solo por un 50% de la población. Tenéis un programa que hace relativamente poco que habéis sacado, que es el programa Picolín Futuro, y me gustaría que nos contaras más acerca de él. Muy bien. Mira, Picolín Futuro es una línea de trabajo que tenemos en recursos humanos que consiste en aglutinar todas las actividades que tienen que ver con captar talento universitario o de formación profesional, de ciclos formativos, para que se incorporen con nosotros en régimen de prácticas en alternancia, en las becas de estudiantes, ¿no? Sean prácticas curriculares o no curriculares. Bien, esto para nosotros nosotros ganamos muchísimo, claramente, porque conocemos talento muy interesante. Tenemos ahí un banquillo, ¿no? de talento a futuro, que después, cuando vayamos a tener una necesidad, ya conocemos a Pepe, a María, a Juan, que estuvieron con nosotros haciendo prácticas y, ¡ostras!, que es que lo hicieron muy bien, ¿no? Ya tenemos ahí un banquillo, ¿no? Pero además entendemos que es una responsabilidad de las compañías, de las sociedades, el ayudar a los jóvenes que se están ahora preparando, a darles ese pequeño empujoncito, ¿no? Luego, cuando tú entrevistas a alguien muy junior y te dice, bueno, a ver, experiencia laboral, bueno, hice prácticas, y digo, bueno, pues eso es experiencia laboral. Otra cosa es que la relación contractual fuera un convenio de prácticas en alternancia por un tema ligado a un programa de estudios. Pero tú has estado 3 meses, 6 meses, 9 meses dentro de una organización y ya sabes un poco de qué va el tema. Hay que ponerlo en valor. Gana el alumno, gana la sociedad y ganamos nosotros en ese programa, ¿no? Que llamamos Picolín Futuro, y que nos está dando unos resultados fantásticos. Muchas de las personas que hoy en día tienen puestos de responsabilidad en Picolín han entrado realizando prácticas con nosotros. Eso es algo que nos enorgullece mucho. Entonces, en cuanto a esta captación de talento, ¿qué piden estas nuevas generaciones tan exigentes con todo el tema de la sostenibilidad? Es decir, os lo preguntan, os lo cuestionan, salen en las entrevistas. Un poco esto sí que me gustaría tener esta curiosidad y que nos lo pudieras explicar.
Bueno, pues curiosamente las nuevas generaciones tienen otros valores asociados y igual no seremos los más competitivos en el mundo de la compensación porque somos cooperativa y, como te decía, tenemos unos límites ahí asociados a la redistribución de la riqueza. Yo diría, no tenemos problema para captar talento, ¿no? Sí que hay un trabajo muy de seducción por parte del equipo de selección y talento de Orbea, porque nosotros somos proactivos contando esto. Es decir, nosotros somos proactivos contando que somos un modelo sostenible, que somos una organización sostenible, que versus lo que se pueden encontrar en la calle, igual en términos a corto plazo, no es lo que más les puede resultar atractivo, pero en el largo plazo, o sea, tenemos proyecto, tenemos políticas de promoción interna que son propias de las cooperativas, ¿no? Donde tienes crecimiento, tienes desarrollo profesional. Y esto encaja muy bien con las nuevas generaciones. O sea, te podría decir, no se mueven por dinero. No es cierto. Se mueven por dinero porque todos vamos a trabajar, porque al final del día queremos tener una casa caliente, comida, etc. Pero sí que es cierto que no es lo único y que tenemos candidatos, candidatas que han tenido 2 ofertas encima de la mesa y han optado por Orbea porque es un proyecto en sí mismo y les ofrece mucho más que los mínimos, ¿no? Las compañías buscan talento y cómo retenerlo. Sin embargo, esa no es la única cuestión clave para contar con un equipo de éxito. Es por ello que también hablamos sobre diversidad con Cristina Martínez, Head of HR de las áreas de negocio y líder branding, diversidad y recruitment para España en Vodafone, Esperanza Rivas, directora de recursos humanos de Mars Iberia, y con la directora de recursos humanos de Nestlé, Delia Martínez. La verdad que esta visión de diversidad o de inclusión, lo que ha hecho Nestlé es dividirla en pilares, ¿no? Actualmente tenemos 5 pilares. El primero de ellos es el de inclusión de género o el de balance de género. Otro de los pilares es el de juventud o empleo para jóvenes. Este ha tenido, la verdad, como bastante repercusión. El tercer pilar es el de inclusión de personas con discapacidad. El cuarto es el del colectivo de LGTBI y el quinto es el de raza y etnia. El hecho de dividirlo en pilares lo que nos ayuda es a poder enfocarnos en acciones muy concretas y en necesidades de cada uno de estos colectivos. Entonces, por ejemplo, en la parte de Gender Balance, ¿qué hacemos? Pues ayudamos o identificamos a mujeres que tengan potencial en momentos de su carrera que sean más tempranos, ¿no? Y les ayudamos, por ejemplo, a través de programas de mentoring. Y mentoring no interno, incluso mentoring con otras mujeres o con otros hombres de otras empresas que nos den esa diversidad en cuanto a mentalidad, ¿no? Y formas de pensar. Por ejemplo, en discapacidad tenemos ahora una iniciativa que es preciosa, ¿no? Y es que tenemos a familias, tenemos a empleados que tienen hijos con discapacidad. Claro, cuando pensamos en discapacidad, obvio, y es una de nuestras prioridades también, queremos incluir también personas que tengan discapacidad porque todos ellos merecen un trabajo digno, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con aquellos familiares que tienen una persona con discapacidad? El día a día, su conciliación, a veces es más difícil que cuando no la tienes, ¿no? Entonces, desde Nestlé les ayudamos, pues, sea más llevadero, ¿no? Si podemos decirlo así. Obviamente hacemos actividades también para la concienciación de la diversidad del colectivo de LGTBI, que no haya ningún tipo de discriminación en cuanto a raza o en cuanto a religión,
Pero yo diría, si hay empresas que quieren trabajar en este camino de diversidad y se ven como que, uy, esto es muy grande, que lo hagan pedacitos pequeñitos, porque entonces le podrían poner un foco concreto en cada una de sus áreas. Para una gran empresa como es Mars, ¿qué es la diversidad y cómo la aplicáis? Tenemos como 3 grandes objetivos. El primero es que queremos asegurar que todos nuestros empleados puedan responder a la pregunta, el 100% de ellos a la pregunta. Siento que en Mars se atesoran las opiniones y las ideas diversas. Así que estamos trabajando para ello. La segunda es, queremos que el 100% de nuestros comités de dirección tengan equidad. Y la tercera es que queremos que allí donde trabajemos, en los mercados que trabajemos, representemos esa diversidad. Me explico. Si estoy trabajando en el mercado de Iberia, mínimo debo representar a mis clientes y a mis consumidores con esa diversidad. Es decir, mis trabajadores deberán tener esa visión y esa inclusión para acercarse bien a sus consumidores y a sus clientes. En Busap estamos en una fase de hypergrowth, pues hemos abierto oficinas en Madrid hace poco, para ser un ejemplo, estamos ampliando el equipo. Entonces me interesa como manager escuchar tu opinión sobre cómo haces seguimiento. O sea, contratas a una persona y temas de diversidad, ¿cómo puedes estar segura también de cara a los nuevos recursos se estén trabajando de la mejor manera, permitiéndole entender todo lo que se trabajó anteriormente? Porque si alguien llega, tampoco puede llegar conociéndolo todo. Marco, nosotros en los programas de onboarding hablamos de diversidad. O sea, aparte de hablar de todas las compañías y tal, hay un capítulo específico en nuestro programa de onboarding de diversidad. Luego, la agenda de diversidad es anual. O sea, es que todas las semanas, la semana pasada, por ejemplo, que tuvimos el Aira Hobbit Day, que es el día contra la transfobia, homofobia y demás, había webinars, había sesiones un poco de concienciación, ¿no? Y tenemos durante todo el año momentums, ¿no? Donde entonces el empleado lo vive, o sea, en su ciclo de vida va viviendo todo eso. ¿Cómo medimos? Nosotros en nuestra encuesta de clima, que la tenemos además a nivel semestral, se pregunta por la diversidad. Estamos en puntuaciones altísimas, por encima de los 90, ¿vale? Pero de alguna forma tenemos eso, ¿no? como un termómetro a nivel genérico. Luego hacemos benchmark externos, ¿no? Y nos medimos también para ver si externamente estamos proyectando esa imagen, ¿no? Y a nivel interno tenemos canales específicos, ¿no? Para que si alguien en algún momento se sintiese que no tal, para poder levantar la mano y de una forma totalmente higiénica, ¿no? Pues expresar que puede no estar siendo o sintiendo que es tratado como le gustaría. Afortunadamente, ese tipo de, aunque sí esa vía, no nos llega porque, como te decía, si es algo de lo que estoy orgullosa es del entorno tan inclusivo que teníamos en Vodafone, que tenemos, y te pongo un ejemplo que hace poco se incorporó una persona y me reenviaban un correo electrónico diciendo qué orgullo es ser parte de esta compañía, porque esa persona que se acaba de incorporar decía, ya seguía Vodafone por sus prácticas de diversidad y por eso decidí trabajar con vosotros, y una vez que me he incorporado estoy gratamente impresionado de que todo lo que veía externamente es todavía más intenso internamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el mejor termómetro y la forma en la que tenemos de medir o corregir si en algún momento determinamos que hay algún punto que tenemos trabajo por delante, ¿no? Ahí también tenemos una red social corporativa donde hay conversaciones continuas, ¿no? Y tú puedes monitorizamos las conversaciones, tú sabes un poco qué tipo de temas o preocupaciones tiene la gente. Y luego tenemos un comité de diversidad con gente de toda la compañía. Y esto es algo muy relevante porque la diversidad no es un tema de recursos humanos, Marco. O sea, aquí estamos y entiendo que esta entrevista va dirigida sobre todo a profesionales de la función, pero la diversidad es algo que si lo dejamos encorsetado en recursos humanos no permea a la organización. Claro. Y se queda, y además no consigues entonces tener un comité con gente de marca, con gente de ventas, con gente de finanzas, con gente de todo el end-to-end, de todos los niveles organizativos, es lo que hace que tengas también ese feedback recurrente de en qué cosas te tienes que centrar, qué tienes que trabajar, qué está funcionando, qué no, qué tienes que explorar, ¿no? Y a partir de ahí que hagas de la diversidad algo que es responsabilidad de todos los miembros de la organización.
Fomentar la comunicación interna o la formación continua son otros de los grandes pilares en las que las empresas como Uriach, Mars o Merck se apoyan para mejorar el bienestar de sus empleados y sus equipos, y así facilitar su actividad diaria y generar un mayor compromiso con la compañía. El otro día leía un artículo de Factor Humano que expresaba, ¿no?, que el 97% de los stakeholders nos recomendaban trabajar en Uriach, y esto seguramente es que a nivel de comunicación, tanto interna como externa, habéis hecho mucho, ¿no? Y uno de los motivos era precisamente por esto, ¿no? Entonces, ¿cuál nos podría explicar cuánta correlación puede haber en esto, ¿no?, entre los resultados, la reputación y esta buena comunicación interna? Yo creo que ha sido la base un poco de estos 9 años, ¿no? El que la gente ha podido hablar, sentirse escuchada, participar, realmente saber en todo momento dónde va. Ha habido momentos en la pandemia donde necesitaban saber dónde iban y en ningún momento hemos dejado de comunicar, ya sea virtual o presencialmente, pero la comunicación interna, que para muchas organizaciones pensaban que era algo, bueno, que podían prescindir, nos ha hecho aún más fuertes durante la pandemia, ¿no? Pero nosotros en todo momento ha sido clave y estratégica para conseguir nuestro plan estratégico y tener el caso de éxito que tenemos en Uriach. Y me gustaría que nos pudieras explicar esto, qué acciones y qué iniciativas estáis liderando o habéis hecho, ¿no?, que os estáis orgullosos desde Uriach a nivel de comunicación interna. Bueno, pues todas aquellas actividades, porque si no voy a robar mucho tiempo, que sean de escuchar, participar, hablar, etcétera. Por ejemplo, en la pandemia hemos hecho un gran esfuerzo en hacer lo mismo, pero virtualmente. Hemos hecho desde webinars hasta un escape room digital, hasta pues, hacer acciones de wellness para todos los colaboradores, ya sea haciendo zumba o haciendo yoga o lo que hiciera falta. No dejar en ningún momento que la gente se sienta que pertenece a una colectividad y que se puede hablar y escuchar de todo lo que necesita, ¿no? Ese sería un poco el resumen. Cualquier acción que permita que las personas se reúnan y puedan hablar y puedan sentirse escuchadas. Por ejemplo, durante COVID fue muy evidente. Empezamos un programa que se llamaba Here to be heard, es decir, aquí para ser escuchado, muy centrado en escuchar cuáles eran los problemas reales, no solo de trabajo, sino en casa, en el entorno con los que se encontraban las mujeres. Y dimos voz a esos programas, es decir, luego lo compartimos. Entonces, por ejemplo, durante COVID fue un programa muy importante porque nos empezó a dar evidencias y alarmas de que las mujeres, en el contexto de tener que abarcar teletrabajo, niños en casa y todo el contexto que se produjo con COVID, eran las primeras que renunciaban, eran las primeras que se encontraban con necesidad de sacrificar y de tomar decisiones sobre qué priorizan. Entonces, a través de ese programa estuvimos más cerca y pusimos rápidamente medidas pues como la flexibilidad y muchísimas otras medidas favorecidas al 100% el teletrabajo que nos ayudaron pues a paliar esos problemas y todavía estamos en ello. Otras cosas que hacemos, por ejemplo, primero escuchas, pero luego también das voz, ¿no? Y hay todo un programa que llamamos I Can Be Me, puede ser yo mismo, donde damos voz a todo tipo de diversidad y a todo tipo de minoría. Gemma, en nuestras conversaciones previas, y también lo has mencionado anteriormente, sabemos que estáis trabajando mucho en el empoderamiento de los managers, aparte que también en la innovación y en la curiosidad. ¿Cómo lo estáis encarando todo esto? Para ello, sin duda alguna, se necesita práctica, ¿vale? Hacemos mucha formación en continuo. Cuando entras la tienes, pero luego se hace formación en continuo con casos prácticos. Tenemos una app de MyFeedback, donde tú puedes reconocer a las personas rápidamente a través de un móvil. Por lo tanto, ya no hay excusas para reconocer las pequeñas o las grandes cosas excepcionales. Yo creo que los mayores cambios profesionales que yo he vivido, o los cambios en profesionales, ¿vale? Sobre todo en managers que he vivido, es cuando les has dado un feedback muy transparente, muy constructivo, ¿vale? Y para ello también se tiene que tener valentía para poder decir las cosas tal cual de lo que esperas y también estar muy bien preparado para recibir ese feedback y a partir de aquí dar herramientas para reconducir las cosas hacia donde tú las quieres.
Estar a la vanguardia en el mundo de los recursos humanos significa ir más allá y ofrecer soluciones alternativas que supongan nuevas formas de organización y desarrollo que también ayuden a las personas. Elena Matabosch, directora de Recursos Humanos en Unilever, nos desvela cómo su compañía puso en marcha la metodología ágil y lo que este hecho ha supuesto para su compañía. Pero sí que en el mundo del gran consumo, ¿no? Donde realmente, pues, por ejemplo, ¿no? En una compañía como Unilever, donde somos multicategoría y multicanal, al final es muy importante tener claros cuáles son tus objetivos de compañía en un periodo de tiempo concreto, ¿no? Y a veces, muchas veces por muy buenas causas, pues hay un poco de dispersión, ¿no? Y se crean demasiados objetivos, más de los que realmente los equipos pueden alcanzar. Entonces, uno de los beneficios que vemos en las metodologías ágiles es que ayudan a focalizar muy mucho dónde tenemos que centrar todos los esfuerzos desde un punto de vista humano para conseguir, ¿no? Otra vez el crecimiento del negocio, ¿no? Entonces, es importante para eso y en empresas que son multicategoría, multicanal, como las nuestras, donde puede haber una cierta dispersión, ¿no? y es más complejo que según otras compañías, pues ayuda mucho a los equipos a estar focalizados. Al mismo tiempo que los equipos, una vez están dentro de estas metodologías, pues aprenden cosas y son más owners, ¿no? Más al final pues son los dueños, ¿no? Del negocio, porque les permitimos pues, tener más poder dentro de la decisión de cualquier objetivo de compañía. Son ellos los que piensan, ¿no? Y al final el equipo directivo los acompañamos, les ayudamos a que no hayan bloqueos, les ayudamos a pensar diferentes, actuamos más de coach, pero al final cada uno de nosotros, cada una de las personas de los equipos tiene una responsabilidad mucho más grande que cuando estábamos trabajando de manera diferente, ¿no? Para ponerlo fácil. Entonces pienso que esto es un win-win, como decimos, para todos, tanto para la empresa en sí, pero también como el individuo, porque les permite ir más allá, ¿no? De su propio rol y pensar de una manera distinta e impactar muchísimo más en lo que decimos el outcome del negocio. Mientras hablabas, pensaba con las debidas diferencias a lo que estamos viviendo en BusUp, ¿no? Que hemos pasado de ser 40 a más de 90 en menos de un año. Entonces, un periodo, una época de hypergrowth de nuestro proyecto, donde, lógicamente, para seguir creciendo y para que la organización siga, digamos, con unos altos niveles de eficiencia, estamos implementando muchos procesos internos, ¿no? Que llevan a un cambio y entonces la pregunta era, ¿cómo ha sido la gestión de este cambio a nivel de, ¿ha habido resistencia por parte de los equipos o habéis sabido, lo has dicho, ¿no? Habéis apostado por implementar estas metodologías a nivel global en toda la compañía? Y a nivel de resistencia al cambio, ¿ha sido complejo gestionarlo o ha sido bastante sencillo? Yo creo que tenemos la suerte de contar con un equipo de personas que está muy abierto. Unilever realmente es una compañía en la que constantemente estamos testando cosas nuevas y por eso, ¿no? Siempre estamos pues, en la vanguardia de muchas de las actividades que estamos haciendo y creo que la gente es muy receptiva al cambio. Yo creo que más que resistencia hubo dudas, ¿vale? Que son legítimas. Al final estás pasando de trabajar de una manera totalmente distinta, que no tiene nada que ver, y esto implica no tan solo la manera en que tomamos las decisiones, sino la manera en la que estamos organizados como equipos. Entonces, evidentemente, cuando tú explicas esto desde una presentación de PowerPoint, surgen dudas y son dudas legítimas que se solucionan y se subsanan en el momento en el que nos ponemos a correr juntos, ¿vale? Nos ponemos a andar en este camino juntos. Y a partir de ahí creo que en el momento en el que tienes un equipo de dirección que sabe que es un camino en el cual tendremos dudas, pero que juntos iremos más rápido, ¿vale? Y llegaremos más lejos, en ese momento es cuando aparece la magia. Y cuando esta magia es capaz de traspasar no tan solo el comité de dirección, sino a los equipos, a los que nos reportan, ¿no? Y a partir de ahí, todos nos ponemos en marcha, nos ponemos a andar por este camino y decimos, venga, esto lo tenemos que hacer. Porque es cierto que todo el mundo ve y todo el mundo sabe que al final las personas, no importa decirlo, generamos complejidad y generamos trabajo, ¿no? Y esto forma parte de la condición humana. Entonces, a partir de ahí,
Si nosotros podemos tener una ayuda extra en una forma de pensar y de operar distinta que nos ayude, pues bienvenido sea, ¿no? Y al final, en muy poco tiempo, todo el mundo vio los beneficios de trabajar de una manera distinta y de estar organizado. La pandemia aceleró la puesta en marcha de nuevas maneras de organización del trabajo, pero ¿cómo se desarrolla la transición hacia el trabajo remoto? Y la innovación, ¿cómo se gestiona en un modelo híbrido? Ignacio Ramos, director corporativo de Recursos Humanos en GMV, y Gemma Osete, directora de Recursos Humanos de Merck, nos lo cuenta. Me niego absolutamente a hablar de vuelta. O sea, yo no quiero volver a ningún sitio. O sea, vuelta, si yo digo, vamos a volver a la oficina, la gente se va a poner la etiqueta del año 2019, va a decir, ¿y a dónde volvemos? Entonces no volvemos a ningún sitio, ¿vale? Hemos vivido una situación de prepandemia donde trabajamos de una determinada manera, que tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Hemos estado, y yo creo que todavía estamos, afortunadamente ya vemos la luz al final del túnel, en una situación de pandemia que hemos trabajado de otra, que tiene algunas ventajas y también tiene muchos inconvenientes. ¿Qué queremos hablar? De los nuevos modelos de trabajo. Que el nuevo modelo de trabajo que queremos definir intente juntar lo mejor de ambos mundos. Entonces, si el trabajo en tu casa te permite reducir tiempos de desplazamiento, dar una mayor capacidad de concentración, bueno, pues para determinadas tareas lo podamos usar. Cuando tienes una necesidad particular de conciliación, lo puedes usar. Y lo que hemos perdido por el hecho de estar en casa, ese sentimiento de comunidad, ese contacto con los equipos, además yo en todas las presentaciones que estoy haciendo internamente, estoy diciendo, cuando yo hablo de oficina no penséis en las paredes, pensar en la compañía de vuestros compañeros, qué es lo que realmente enriquece, qué es lo que transmite valores, qué es lo que transmite la cultura empresa, lo que puede crear vínculos, ¿vale? Y determinadas cosas que hemos hecho por necesidad durante la pandemia, por la tele, como yo les digo, que podamos hacerlo en personal porque seguramente es mucho más eficiente, ¿vale? Entonces busquemos eficiencia. ¿Y a dónde vamos? Hacia un modelo donde la gran mayoría de la empresa va a estar en un modelo híbrido. Entonces el modelo híbrido te va a permitir pasar unos días en casa y otros días en la oficina. Pero no pensando en días rígidos. A ver, si fuéramos una empresa que tiene tasado absolutamente la actividad, es muy repetitiva, bueno, pues lo puedes organizar pues con el concepto fábrica de turnos. Unos vienen un día, otros vienen otro. Pero nuestra actividad es muy variada. O sea, nosotros de repente tenemos proyectos que pueden estar en fase de arranque, o en fase crítica, o en fase de entrega, o determinadas actividades que pueden tener muchos picos. Y bueno, vamos a adecuar de manera flexible nuestra presencia en la oficina, nuestra presencia en casa en función de eso. En relación a la innovación, ¿no? Estando vosotros en un modelo híbrido, ¿cómo se puede incentivar la innovación para trabajadores que de vez en cuando tendrán que trabajar en remoto? ¿Es un tema que te preocupa o organizándolo bien a priori crees que se pueda cumplir fácilmente? Bueno, yo creo que haciendo híbrido siempre es más fácil de poderlo cumplir, pero sí que es cierto que cuando nosotros hemos reducido tanto lo que son nuestras reuniones face to face, de presenciales, sí que realmente nos hemos tenido que reinventar, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué hacemos para esta innovación y curiosidad que la gente continúe teniéndola? Pues bueno, nosotros que hacíamos muchos workshops o sesiones presenciales, entonces dinamizas mucho cuando tú estás en una sala con todo el personal, lo estamos haciendo igual, pero a nivel digital. Se ha salido, ¿vale? Hemos salido también nosotros dentro del entorno de confort. También hemos tenido que ser personas curiosas para poder hacer cosas e innovar en nuestras reuniones. Por ejemplo, nosotros empezamos a utilizar los whiteboards que tú tienes habitualmente de tus posits. O sea ¿vale? que, Gemma, durante la pandemia has trabajado más que nunca, ¿no? Me imagino, ha sido un año... Muchísimo, 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 porque tu día a día no ha parado, pero has tenido que meter herramientas, ¿vale? Maneras de pensar completamente diferente. Esta es una manera también de salir de tu entorno de confort, ¿vale? Sí, sí. Entonces, lo que hemos hecho, que también esta parte chula, ¿eh? También utilizar muchos temas de metodologías ágiles, que al final, sobre todo en temas de generación de ideas, para que cuando tú haces un workshop utilices alguna de ellas con un whiteboard, que al final son posits, de cómo los mueves, cómo preguntas, ¿vale? Y entonces intentar que evitando la cara a cara es que a través de la herramienta digital puedas conseguir que la gente genere ideas, que pueda seguir discutiendo cómo mejoramos nuestro feedback, cómo mejoramos nuestro desarrollo de talento, cómo explicamos un cambio cultural en el que estamos hoy día.
utilizamos a veces los forms para hacer preguntas y que tú contestes digitalmente qué opinas y que te salga tu encuesta dentro de la sesión. Y una última pregunta de este podcast para Delia Martínez, directora de Recursos Humanos de Nestlé. ¿En qué situación crees que está España en comparación con otros países en cuanto a talento y la gestión de los recursos humanos? Te voy a decir que no me parece que España esté desde un punto de vista estratégico llevando a cabo políticas de recursos humanos muy alejadas de lo que Europa está haciendo. De hecho, todo lo contrario. Creo que me parece que llevamos a cabo prácticas tan o más competitivas que otros países. Hay un punto que yo creo que hay otros países más desarrollados y que España ha empezado un camino y lo va a tener que acelerar, ¿no? Que es todo el tema de la flexibilidad. En otros países lo que podemos ver es que el talento está donde está, no donde tú quieres que esté. Entonces, claro, pues a veces tus oficinas están en no sé qué ciudad y tú quieres que todos esos talentos estén en esa ciudad. Y no sucede. Entonces, sí que es verdad que hay empresas y países que en el sentido de flexibilidad de talento, en cuanto a dónde encontrar el talento, están un poquito más avanzadas que en España. Pero creo que en España va a venir. Va a venir o nos van a decir que tiene que venir, ¿no? Esto sería una, que es dónde encontrar el talento y tener esa apertura, y eso también implica que los managers gestionen su equipo de manera diferente, ¿no? En España yo creo que se ha premiado mucho y durante muchos años la política de presencialidad. Y ahora, pues las nuevas generaciones no es algo que especialmente valoren, ¿no? Y la segunda parte donde creo que podemos avanzar y que creo que se necesitan medidas gubernamentales y las empresas impulsaremos todo lo que podamos, pero el gobierno también tiene que definir medidas, también va en la línea de flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en cuanto a conciliación, en cuanto a horarios, en cuanto a jornadas laborales. Es un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo porque creo que ahora el empleado quiere un trabajo más personalizado en el sentido que se adapta a lo que yo necesito en mi vida personal o familiar. Y las empresas tenemos que tener esa flexibilidad, esa diversidad de opciones flexibles, ¿no? Entonces, algo tenemos, ya tenemos el teletrabajo, hay empresas que se han animado a poner esta jornada de 4 días de trabajo a la semana, pero sí que es verdad que mirando otros países y habiendo tenido la oportunidad de trabajar con otros países en Europa, ahí te diría que estamos un poquito más atrás que los demás, pero espero que haya una aceleración rápida. Con este deseo de esperanza y seguir creciendo, despedimos un año de Talent Talks by Busap, en el que hemos tenido el honor de abordar temáticas sobre liderazgo, gestión de talento y dirección de personas, con los grandes expertos y directivos en recursos humanos de nuestro país. Desde Busap agradecemos el apoyo y su disponibilidad de quienes hacéis este programa posible. Y os deseamos, así pues, unas felices fiestas y próspero año nuevo a todos los oyentes y a todos los que lo habéis hecho posible. Recordad que os esperamos en 2023 con un nuevo podcast en el que nos seguiremos enfocando en el elemento más importante de las empresas, las personas. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de 2 semanas.